Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez fue un compositor y director de orquesta mexicano. Carlos Chávez es considerado uno de los hombres más destacados de la cultura mexicana en el siglo pasado. Fue director y fundador de la Orquesta Sinfónica de México, director y fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes, además de ser un hombre público, siendo profesor, periodista y político. Se consolidó definitivamente el movimiento musical nacionalista de México gracias a la figura de Carlos Chávez. Llegó a ser uno de los compositores más significativos del siglo XX. Carlos Chávez nació el 13 de junio de 1899 en Popotla, cerca de la capital de México. 3 años después muere su padre, y siendo el menor de sus hermanos, despierta un interés por la música desde temprana edad. Comenzó sus estudios de piano a los 9 años. En 1910 estudia con Manuel Pons, siendo Manuel Pons el principal compositor mexicano de aquel tiempo. Años después, en 1915, conoce a Pedro Luis Ogazón, el hombre a quien le atribuiría su formación musical. Ogazón fue quien introdujo la música de Debussy en México. Es quien despierta en Carlos Chávez el interés por la música contemporánea. Carlos Chávez, siendo aún muy joven, en 1916 funda un periódico cultural llamado Gladios. Su vida como periodista lo llevó a formar parte del personal del diario El Universal de la Ciudad de México, años más tarde. Chávez despierta un marcado interés por el folclore mexicano. Su familia pasaba las vacaciones en Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, lugares en donde la herencia cultural prehispánica es muy fuerte. De la enseñanza musical que ha recibido de sus tutores Manuel Pons y Pedro Luis Ogazón, con tan solo 17 años de edad, ya Carlos Chávez creía que la canción popular mexicana podía satisfacer la necesidad modernista. Al cumplir los 20 años de edad, Chávez contaba ya con una cantidad considerable de obras compuestas. 3 años después, en 1922, Chávez se unió en matrimonio con la pianista Otilia Ortiz, con quien se fue de luna de miel a Europa, estando en Viena, Berlín y París. La mayor ilusión de Carlos Chávez era encontrarse con su mayor ídolo, Maurice Ravel. Aunque no logró encontrarse con el compositor Ravel, sí llegó a entrevistarse con Paul Dukas, siendo Paul Dukas un compositor francés de la escuela impresionista. Carlos Chávez se enamora de esta música. Sin embargo, cuando regresa a México en 1923, descubre que la música de Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg es aún desconocida en México. Chávez se sintió decepcionado del entorno conservador de la música en su país y partió solo hacia Nueva York en diciembre de 1923. En este viaje tuvo la oportunidad de conocer a Edgar Varèse y Aaron Copland, quienes fueron de gran influencia para Carlos Chávez. De regreso a México en 1924, Chávez organizó una serie de conciertos de música nueva, con el apoyo de la Universidad Nacional. Se lograron realizar estrenos en México de obras de Paul Hindemith, Arnold Schoenberg, Claude Debussy y de la propia autoría de Carlos Chávez. Chávez fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Mexicana, que luego se llamaría Orquesta Sinfónica de México. Logró que la orquesta realizara giras por zonas rurales del país y que estrenara innumerables obras de compositores de diferentes épocas y nacionalidades, aunque siempre con especial énfasis en la difusión de la música mexicana moderna. En 1928 fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, cargo en el que se mantuvo por 6 años.
Carlos Chávez, en este cargo, dirigió proyectos para coleccionar música folclórica. Desde 1947 hasta 1952 fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1947, Carlos Chávez formó la Orquesta Sinfónica Nacional, que sustituyó a la Orquesta Sinfónica de México como principal orquesta del país. A lo largo de su vida, Chávez también dedicó tiempo a la enseñanza de las técnicas de composición musical. Sin duda, Carlos Chávez es una figura imprescindible para la historia de la música mexicana, siendo su aporte a la cultura del país incomparable. Carlos Chávez murió el 2 de agosto de 1978, dejando una huella imborrable en la cultura mexicana. Contexto histórico musical. Fue una figura crucial en el desarrollo de la cultura mexicana del siglo XX, pero se tuvo que alinear con el sistema político en marcha y abandonó sus ideas de revolución, lo cual le dio más autoridad y privilegios. Sus obras datan del mismo periodo que las obras abstractas y abiertamente no nacionalistas. Estas están construidas a partir de los mismos recursos composicionales de las obras. Dentro de sus influencias tenemos a los Cinco de Rusia, Manuel Ponce, y dentro de los aspectos a resaltar de todo lo que es su obra y su forma de pensar tenemos que creía en la existencia de una vía única de desarrollo para la humanidad, tenía una clara conciencia de que fue una crisis de estilos musicales hegemónicos como el romántico centroeuropeo la que permitió el éxito de una escuela periférica de composición como la rusa. Chávez, como los compositores románticos, otorgaba a la melodía un lugar predominante como material composicional. Pensaba en la música mestiza y también en la parte indigenista como fuente de material musical. La música de Carlos Chávez es resumida por esta frase de Leonora Saavedra de forma muy acertada, la cual leeré a seguir. La música de Carlos Chávez se ha descrito una y otra vez como la destilación de la esencia de la música indígena mexicana. Supo expresar la verdadera identidad del mexicano del siglo XX, consciente y orgulloso de su herencia cultural. Características de sus primeras obras. Reflejan todo lo que es un amplio espectro de estilos musicales del siglo XIX y XX a los que había estado expuesto por medio de estudios pianísticos anteriores. Las obras hasta 1921 comprenden grandes formas románticas, canciones, música de salón y piezas mexicanas al estilo de Ponce. A estas obras también se le añade el ballet, escrito con estilo impresionista del Fuego Nuevo, por encargo de Vasconcelos y estrenada en 1928. Se caracteriza por emplear instrumentos percusionistas de carácter indígena. También para esta primera parte de composición se incluyen piezas juveniles del compositor mexicano que para su primer concierto estas piezas tenían un largo texto explicativo en la parte del programa. La percepción de este concierto, que fue realizado el 25 de mayo de 1921, entre los críticos y compositores mexicanos como Rafael J. Telo, deja ver claramente que el compositor fue visto como algo moderno, influido por Debussy y Ravel, que son impresionistas. Luego de 1922, que hace un viaje a Europa y Nueva York, le gustó mucho la música abstracta y casi científica como la de Barés, lo cual influye mucho en lo que es la escritura de su propia música. Y empieza a componer piezas con nombres más científicos como Polígonos para piano en 1923, Hexágonos para voz y piano en 1924, Los Cuatro Soles, un ballet con temas
aztecas en 1924, 36 para piano en 1925, Energía para nueve instrumentos del mismo año y Ballet para caballos de vapor del mismo año, haciendo alusión al futurismo y a lo que es la máquina. Asimismo, se utiliza un lenguaje rítmico mecanicista, melodías angulares, texturas lineales, contrapunto disonante, métrica irregular, ostinato, polirritmos y armonías basadas en la superposición de quintas, novenas y séptimas mayores. Para el año 1928, Chávez creó un estilo nuevo llamado mexicanismo indigenista, características de las composiciones luego de los años 30. Tenemos que esta etapa es la parte más madura del compositor y dentro de la cual se compone su famosa Sinfonía India, la cual podemos observar que es la más popular de las piezas del compositor, y ocurre un afianzamiento de dos tendencias que se unifican en la composición de esta obra, que es la parte indigenista y la parte de la forma de sonata, que es captada de una forma europea. Trabaja el mexicanismo celebrativo visto en Caballos de Vapor, en la Sinfonía Proletaria, la Obertura Republicana y El Sol de Nuevo México en 1962, y dentro de estas obras ataca lo que son los problemas sociales de la actualidad mexicana, y también abarca en otras obras de carácter y pureza abstracta, como Xochipilli, Maculxotil y los 10 preludios para piano, estrenados en la agrupación de Nueva Música de Buenos Aires, el ballet La hija de Cólquida en 1944, la ópera Pánfilo y la Bretta en 1956 y la Sinfonía de Antígona en 1930. Análisis de las obras planteadas. La Sinfonía India es la obra más popular y conocida de Carlos Chávez. Fue escrita y estrenada en Nueva York dentro de los que son los años 1935 y 1936. Fue la primera obra de Chávez en ser recibida por los brazos abiertos por el público y la crítica de los mexicanos. Se ha convertido en una especie de emblema de lo que es la Escuela Mexicana de Composición. Se entiende como lo que es un solo movimiento en forma de lo que es una sonata, que es la misma forma que Chávez sucesivamente ensalzó y atacó en la década anterior, en la que el segundo tema está en la tonalidad de la subdominante y el final no cierra en la tónica sino en la dominante. La sección de desarrollo no utiliza lo que es los temas de la exposición, sino que contiene su propio tema. Está basada en 3 sinfonías indias. El tercer tema hace alusión a lo que es la parte más lenta y está hecho con acordes construidos en cuartas. Los 3 temas principales están basados en los huicholes de Nayarit, los yaquis de Sonora y las series de la isla Tiburón, soportados por temas secundarios atribuidos al folclore. Entre los instrumentos musicales presentes está adaptado 2 pícolos, 2 flautas, 3 oboes, clarinete en si bemol, clarinete bajo, 3 fagotes, 4 cornos, 2 trompetas, 2 trombones, tímpano, percusión yaqui, arpa y cuerdas. Los intérpretes tenemos que es la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la cual es la más importante del país, de México. Fue fundada en 1947 y sus orígenes se remontan a 1881. El director es Carlos Miguel Prieto, un director y violinista mexicano, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la Orquesta Sinfónica de Minera, y director artístico de la Orquesta Juvenil de las Américas, JOA. Es hijo del violonchelista mexicano Carlos Prieto.
la obertura republicana fue creada en 1935. Tenemos que para este momento se está dando lo que es la Revolución Mexicana y el movimiento de la música como conocido como nacionalismo. Dentro de los aspectos musicales anecdóticos tenemos que está compuesto por lo que son 3 piezas mexicanas que incluyen la Marcha de los Zacatecas, el Vals Club Verde y la Delita. Con esta pieza, el compositor lo que pretendía hacer era dar a conocer una pieza popular en la parte del concierto. En esta obra se intentan realzar lo que son los aspectos de alento revolucionario y se destaca por ser trabajado el mexicanismo celebrativo. Los instrumentos musicales presentes se encuentran las trompetas, los trombones, el saxofón, el fagot, los cornos, las cuerdas, la tuba, la flauta, el pícolo y la percusión. Los intérpretes de la obra escogida está la Ofunan. El director es Avi Ostrovsky, un músico originario de Israel que estudió con Gary Bertini y Mordecai Setter en la Academia Rubin de Tel Aviv.